Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Mis queridos hermanos, de nuevo, es un placer poder compartir con vosotros estos momentos espirituales al final del día. Aparentemente las cosas han cambiado poco, pero en realidad han cambiado mucho, porque seguimos caminando con nuestro Dios de otra manera, nos estamos rediseñando en la Iglesia, estamos tomando decisiones personales que espero que puedan ser
de mayor calado espiritual para cada uno de nosotros. Por eso me siento feliz de llegar hasta vosotros y poder compartir dos pequeñas porciones del Evangelio de Marcos como hacemos en cada meditación diaria que compartimos. Gracias por estar ahí y sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Así que a través de la lectura de la Biblia vamos a ir preparando nuestro corazón para elevar al final del programa, para elevar una oración al Señor, habiendo renovado en el día de hoy nuestra relación con Él. Vamos a centrarnos en el estudio sistemático, como decíamos, de esta carta de Marcos. Como siempre, en los encuentros espirituales nos dedicamos a una pequeña parte de la lectura del Evangelio de Marcos. Seguimos en los primeros años de su ministerio, a partir del 27, cuando lo comenzó, y seguimos reflexionando en este Evangelio espectacular que tengo que reconoceros que estoy redescubriendo, porque esa sensibilidad que tiene Marcos de presentar los temas sencillos, los temas que pueden ser entendidos por cualquier persona, independientemente de su ideología, de su formación. Por eso yo te invito a que juntos hoy pasemos estos instantes en torno al Evangelio, en torno a la palabra de Dios. Seguimos en la parte del ministerio de Jesús de la enseñanza sobre las otras dos áreas, anunciando la buena nueva y sanando, pero Jesús sigue enseñando. Es el maestro, es el especialista en la pedagogía divina. ¿Cuánto me hubiese gustado escuchar de boca de Jesús estas parábolas? Por eso, como no hemos podido hacerlo todavía, vamos a intentar dar una lectura para darle el sonido original que podamos, para darle el sentido mayor a estas cortas noticias, pero importantes, que vamos a compartir en el día de hoy. La primera se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en los versículos del 21 hasta el 25, donde podemos encontrar dos partes estructuradas, como siempre, y vamos a leer la primera, la que va de los versículos del 21 al 23. Aquí lo tenemos. También les dijo, es decir, a continuación de la parábola de el sembrador, también les dijo, ¿acaso a alguno de vosotros se os ocurre encender una lámpara para taparla con una vasija o ponerla debajo de la cama? Jesús se está poniendo aquí en primer lugar. Jesús les está diciendo que sus parábolas, que sus enseñanzas no son dadas para ser escondidas, sino son dadas para que alumbren con luz propia. Y hace una pregunta. ¿Acaso de nosotros se nos ocurriría encender una lámpara para luego ponerla debajo de una cama? Dice, no se la enciende más bien para ponerla en el candelero, es decir, para ponerla en un lugar donde pueda iluminar toda la habitación. Sabéis, en Jerusalén en aquella época, la única luz que había, que iluminaba toda la ciudad desde el templo, era un gran pedestal de casi 30 metros de alto, que por la noche se encendía y servía para indicar algo. Servía para indicar dónde estaba el templo, dónde estaba el centro de la ciudad, y así si alguien se le había hecho un poquito más tarde y llegaba ya con el sol puesto a la ciudad, podía saber y orientarse a través de esa gran luz que había en el atrio del templo. Pero Jesús se refiere a nuestros hogares, se refiere a una ciudad donde no hay ningún tipo de luz más, donde no hay iluminación en las calles y donde cuando una persona se movía tenía que hacerlo con su propio candil, con su propia lámpara de aceite para moverse. Pues bien, en un lugar totalmente oscuro, la luz no se enciende para después meterla debajo de la cama o taparla
con una vasija de barro. Sino que más bien, dice Jesús, se enciende para que ilumine toda la estancia, para que ilumine toda la habitación. Pero ¿acaso Jesús está hablando realmente de la luz? ¿O está hablando del Evangelio, que está surgiendo, la buena nueva que surge de sus palabras, de sus hechos, de sus actos? De esa forma que tenía Jesús de relacionarse con los demás. Aquí, la lámpara, la luz, es el Evangelio eterno que Jesús está predicando. Dice, pues nada hay escondido que no haya sido descubierto. Y ni hay nada hecho en secreto que no haya salido a la luz. Aquí Jesús, en cierto modo, está planteando ese anuncio mesiánico, ese anuncio que lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento y que permitió que a través de Jesús se conociera el verdadero significado de todas aquellas profecías mesiánicas que concurrían en él. Y Jesús les dice, desde este momento, nada del reino de Dios queda escondido, porque ha sido encendido la luz del Evangelio que va a llenar toda la estancia de los corazones de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dirá, si alguno puede entender esto, que lo entienda. Si alguno lo puede hacer, que lo haga. La segunda parte de esta pequeña sección la encontramos en los versículos 24 y 25. Dice, también les dijo, prestad atención a lo que oís, a lo que os digo. Dios os medirá con las mismas medidas con que vosotros medís a los demás, y lo hará con creces. Porque el que tiene, se le dará más todavía, pero el que no tiene, hasta lo que tenga, se le quitará. Ahora Jesús hace una invitación. Imaginaros, estamos en la escena de la lámpara, estamos en la estancia de una casa. Así es el contexto de la parábola. Y Jesús les dice, oíd. El compromiso que cada uno de nosotros tengamos hacia el Evangelio, el compromiso que cada uno de nosotros podamos adquirir hacia la palabra y el mensaje de Dios, Dios lo aceptará tal y como tú y yo queramos que sea. El Señor no va a añadir más del conocimiento de su palabra y de su mensaje que el que tú y yo deseemos que esté en nuestra vida. Pero una vez que lo hayamos hecho, sin ninguna duda, el Señor lo va a llenar y lo va a incrementar con la suficiente fuerza en nuestra vida para que podamos seguir en el camino que Él nos marca. Esa es la primera de las pequeñas parábolas. Recuerda, la luz del Evangelio ha llegado al mundo y fue encendida no para ser ocultada. El compromiso que Jesús nos ha pedido en la parábola anterior es ¿qué vamos a hacer nosotros con el Evangelio? Y la respuesta de Jesús es muy clara. El regalo de Dios para la vida de cada uno de nosotros estará condicionado por el valor que le demos a esa luz en nuestra vida. Y lo va a comparar con una también sencilla parábola sobre el crecimiento de la semilla. Ahora la luz se transforma en la vida del creyente, según la parábola de Jesús, en una semilla que se planta y que tiene todo un proceso que va a describir en los textos que vamos a leer. En esta pequeña porción nos encontramos con un centro, una parte central, que es la que vamos a ver en el versículo 28. Pero antes vamos a ver cómo Jesús llega hasta aquí. Dice, también dijo, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con la semilla que un hombre siembra en la tierra. ¿Veis? Jesús pasa
de la escena, de la parábola de la casa, a la parábola del campo. Para decirnos que una vez que hemos recibido esa luz del Evangelio, esa luz de las grandes promesas de Dios de salvación, no lo olvides, el Evangelio fue dado para personas que comprenden la majestuosidad de Dios y todo lo que Dios en positivo hace en tu vida y en la mía. Todo lo malo que ocurre a nuestro alrededor tiene su origen en nuestro suelo, en nuestra tierra. Todo lo bueno viene exclusivamente del Dios de la luz, del Dios del cielo. Por eso nos dice que el reino de los cielos, una vez que se sitúa en el corazón del ser humano, es igual, es como una parábola de un hombre que sale a sembrar a la tierra. Y dice, tanto si duerme como si está despierto, así de noche como en el día, la semilla germina y crece aunque él no lo sepa. Sabéis, a veces cuando hablamos de nuestra religión, hablamos de una religión centrada exclusivamente en el hombre, centrada en nuestra falta de convicción, en nuestra falta de conocimiento. Sin embargo, una vez que la semilla ha sido encendida en el corazón del ser humano, es el propio proceso de crecimiento que Dios pone a través de esa simiente del Evangelio, la que empieza a dar el fruto, la que empieza a germinar. Estemos dormidos, estemos despiertos, seamos más conscientes o menos de ello, Dios jamás hará una acción en tu vida que no te haga crecer más espiritualmente. No lo detengas. Déjalo que trabaje. Deja que el Señor en este día pueda trabajar en tu vida para que sigas siendo una plantación especial en el reino de Dios. Y así llegamos a la parte central, lo más importante de estos versículos. La tierra por sí misma la lleva a dar fruto. Primero brota la hierba, luego se forma la espiga y por último el grano que llena la espiga. ¿Sabéis? Aquí vuelve a aparecer la idea de la tierra. Esa tierra que en la parábola del sembrador que vimos en otro programa anterior es el corazón de cada uno de nosotros. Es como nosotros nos presentamos delante de la palabra de Dios. Déjale que Dios actúe. No pienses en ti, no pienses en lo que puedes ser. Deja que Dios piense por ti y deja que Dios le dé a tu vida el sentido que Dios tiene para ella. Y finalizamos. Y cuando el grano ya está en sazón, enseguida se mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Yo no sé si los discípulos entendieron o no entendieron el mensaje de esta parábola, pero nosotros mirándola en el contexto de la Biblia podemos pensar que el que Jesús ponga en el corazón del ser humano la semilla del Evangelio tiene un final. Es verdad que tiene un desarrollo, un crecimiento, pero tiene un final. El tiempo de la cosecha. El tiempo de la recompensa para el agricultor. Todo el trabajo, todo el tiempo. La combinación entre el sol, la lluvia, la tierra, la semilla, que es el resultado final de todo el proceso del Evangelio, tiene un objetivo. Muy pronto llegará el tiempo de cosechar. Y será el propio Jesús el que coseche en tu vida y en la mía la esperanza de vida eterna. Por favor, no termines este día mirándolo solamente desde el punto de vista humano. Difícilmente podrás sentirte consolado y muy difícilmente podrás sentirte restablecido. Y recuerda, el proceso es natural, es la obra
de la semilla, la tierra. Y Dios trabajando en la vida de cada uno de nosotros. No te pierdas esta oportunidad. Y acabamos. Y acabamos como cada día orando. De nuevo me uno a tus oraciones. Yo no puedo pedir por ti nada que tú no desees. Nada que tú no le has pedido ya a Dios. Pero la Iglesia también tiene una función importante. Sumarnos a las oraciones de los demás. Te invito a que compartas tu oración con Cristo en este momento y todos juntos presentemos como una iglesia unida una sola oración que el Señor va a escuchar y que el Señor va a llevar al lugar que le corresponde. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, un nuevo día, Señor. Está a punto de concluir en nuestras vidas una nueva esperanza, Señor, porque hemos recordado que tú eres el que pones la semilla en el corazón del ser humano y que el proceso eres tú quien lo va a llevar a su término, porque pronto, Señor, llega el momento de la cosecha. Bendito y amoroso Dios, en tus manos ponemos todas las oraciones de mis hermanos en esta noche. Gracias por ese privilegio, gracias por tu amor y tu misericordia, y seguimos caminando contigo. En el dulce nombre de Jesús. Amén.